¿cómo están? Una vez más, sean bienvenidos. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo preparar Cutmaster e introducir medidas de las piezas de un mueble. Vamos al grano. Bien, acá tengo abierto la ventana de Cutmaster. De todas maneras, el icono para ingresar a esta ventana es la que tiene acá arriba a la izquierda. Es un rectángulo con trazados blancos y números blancos. Una vez que hacen doble clic sobre ese icono, automáticamente se ingresará a esta ventana. Antes de introducir piezas, ya sea o las medidas del tablero entero o de las piezas, lo que tenemos que hacer es primero configurar o preparar esta ventana que sea adecuada a un formato estándar. Para eso tenemos que ir a la opción, al menú opciones. Elegimos la primera opción, configuración. En esta ventana estamos dentro de la pestaña de general. Tenemos que elegir metros. Lo tiqueamos en el redondito que tienen allí. Luego pasamos a esta barra donde dice unidades de área. Hacemos clic en la flechita y elegimos metro cuadrado. Si le sale esta ventana, va a decirle aceptar simplemente. Ahora, depende las dimensiones del tablero. Yo normalmente ingreso estas medidas que es por defecto, para que se aparezca por defecto cada que ingrese a Cutmaster. Las dimensiones de un tablero que a mí con las cuales me gusta trabajar es la de 275 por 1,84. A cualquier dimensión de tablero hay que reducirle 1 centímetro a cada lado, porque el operador de corte, al momento de escuadrar y limpiar el borde izquierdo de la plancha, o sea de la placa, suele gastar entre 5 milímetros a 10 milímetros, que es 1 centímetro, ¿no? Entonces, en Cutmaster no debemos escribir con comas, todo es con punto. Seleccionamos estos números, y en el caso de ustedes a lo mejor no tenga estas medidas, pero lo seleccionan sea el número que sea. Entonces colocamos con la medida que a mí me gusta trabajar. De todas maneras, hay tableros que miden 250 por 1,83. Hay otras dimensiones de tablero que son de 210 por 205, etcétera. De todas maneras, vamos a poner un ejemplo, 2.75 menos 1 centímetro sería 74. Luego, donde dice ancho, en vez de 1,84 restamos 1 centímetro y le ponemos 1.83. Ahora hay un detalle. Si en el de ustedes está instalado por defecto en otro idioma, antes que nada directamente vénganse acá abajo, hacen clic en esa flecha y eligen el idioma español, inglés, francés, el que corresponda. En este caso español, y comienzan lo que hicimos, ¿no? Acá metro, unidades de área metro cuadrado, acá 274 por 1,83. El ancho de la sierra normalmente es 4 o 5 milímetros. En este caso vamos a suponer que es 0.004. Casi siempre es así que pueden introducir la misma medida. Luego tenemos que tiquear esta opción que dice recuerde la posición y borde. El borde especialmente es para activar las opciones al momento de introducir qué bordes van a ir canteados. Luego pasamos aquí directamente a la pestaña de ver reportes. Aquí donde dice nombre de la compañía pueden colocar el nombre o la razón social de su negocio, para que al momento de imprimirlo salga membretado de esa manera. Después, en detalles de la compañía, pueden colocar alguna segunda información de su negocio, o en mi caso yo suelo colocarle color y una línea
de ese tamaño más o menos, creo que son 27 líneas bajas del teclado, para que si deseo de una manera manual yo pueda sobreescribir sobre esta línea el color de tablero que necesito comprar. A veces me hizo falta ese espacio, por eso es que yo ocupé esta opción en eso. El formato de fecha, al momento de la impresión, elegimos, bueno, eso es la elección también. Yo lo que hice es día, mes y año. Lo que no les recomiendo es acá abajo, miren, donde dice agrupar disposiciones idénticas. Esto nos ayuda a ahorrar hojas de impresión, pero algunas veces nos confunde, entonces no lo tiquen, esto que quede destiqueado. Acá en el estampado, pónganlo si desean 12 puntos, a mí me funciona bien. Esto hace que las líneas de las piezas sobrantes, o sea, todas las piezas sobrantes se rellenen con esta textura, entonces yo lo pongo en 12. En fuente pueden cambiar el tipo de letra de la impresión. Yo prefiero dejarlo en donde está, que es Arial de 8 puntos. Se aparece esta ventana, ¿no? Pueden elegir el tipo de letra, el color de letra, en este caso la impresión, para ahorrar tinta, pues lo ponemos todo de color negro, no hace falta hacerlo de colores a mi parecer. Voy a cancelar yo esto. Aquí en longitud mínima es para que el programa les deje piezas mínimas de 6 milímetros por 6. Entonces, pues esto es opcional también. De todas maneras, yo sugiero que hagan lo mismo. Aquí arriba donde dice precio relativo es el precio del tablero, pero como hay diferentes proveedores, cada uno tiene su precio diferente al otro, entonces esto lo vamos a dejar en 1 para no complicarnos. Y longitud de corte también en 1. Muy bien, de esa manera, si quieren, regresamos a general o directamente le presionamos el botón OK. Bien, falta otra segunda configuración. Nuevamente venimos a menú opciones, elegimos cintas. Acá en tipo lo que yo hice es ponerle el nombre del tipo del material de tapacanto, que es PVC, es muy conocido con ese nombre, la cinta de tapacanto. Esa cinta es la que cubre los bordes cortados de cada pieza, ¿no? Lo que estamos viendo aquí a la derecha. Por si acaso, la mitad de mi pantalla es la de AutoCAD y la otra mitad, la mitad izquierda, es la ventana de Codemaster. En espesor de borde podemos poner 0.005, que es el grosor que mide la cinta de tapacanto. Marca de esquema. Aquí podemos borrar y hacerlo de nuevo para separar a esta marca, que es la que va a darles, la que les va a decir qué bordes van canteados o no. Hay que separarlo del número que es la medida. Entonces hacemos un espacio con la barra espaciadora del teclado y según mi tabla ASCII, para activar esa barrita diagonal es presionar pulsando la tecla Alt más el número 92. Presiono la tecla Alt sostenido y 92. Suelto los dos y me aparece una barrita. De esa manera es que puedo escribirlo. Ahora, en exceso, para que me dé aproximadamente un 17% de cinta, para que me calcule un 17% de cinta adicional, ya he calculado estos 0.5088. ¿Ya? ¿En qué consiste esos 17% adicional? Por decir, todas las piezas de una manera real y exacta me van a pedir, seguramente me va a exigir en el caso de un ejemplo 30 metros, por decir. A eso tengo que calcular una demasía, porque la máquina tapacante ahora produce desperdicios al momento de cortar en ambos lados de la pieza. Eso significa una cierta cantidad de metros
aparte de lo que piden las piezas. Y aparte de esos metros que pide la máquina porque genera desperdicio, yo prefiero tener otra cantidad más, no mucha, al menos entre unos 5 o 10 metros por decir, de demasía, por si yo en alguna urgencia necesite tener por demás ese tapacanto. Por ejemplo, no sería nada raro que al momento de cantearle sus piezas, el operador de corte, como toda persona humana, puede equivocarse y cantear el borde que no es. Y a lo mejor cuando recojan sus piezas, ustedes tengan que hacerlo manualmente en su taller o en su lugar de trabajo, corrigiendo el borde que no ha sido canteado. Entonces para eso necesitamos tener una cierta cantidad mínima de tapacanto por demás. Los 17% incluye eso también. En cuanto al precio, igual no nos vamos a complicar, vamos a ponerle 0, porque cada proveedor siempre maneja un precio un poco más caro, un poco más económico, así que no nos vamos a complicar en eso. Después de esto, presionamos el botón OK. Bien, ahora, toda esta parte de la izquierda, desde esta línea a la izquierda, son los datos para el tablero. Y desde esta línea a la derecha son los datos para las piezas de nuestro mueble. Comenzamos. Aquí en descripción vamos a colocar el nombre el color del tablero. ¿Ya? En este caso vamos a hacer de cuenta que nuestro mueble, el que está aquí a la derecha en muestra, como ejemplo, tiene un color madera. Entonces colocamos madera aquí, un dato escrito en el lugar donde no debo. Voy a colocar 2.74 era, ¿no? Aquí, madera. Pero cada proveedor también le asigna un nombre a los diferentes colores que ofrecen. Yo estoy poniendo un nombre neutro, color madera, sea el tono que sea. Longitud, por defecto ya les aparece 2.74 y 1.83. Pero un consejo: cuando después de que nosotros hayamos configurado acá en opciones, recuerdan que hemos entrado a configuración, cintas, etcétera, mejor es cerrarlo Codemaster y volverlo a abrir para que haga efecto esa configuración. En mi caso, como ya yo lo tengo hecho, entonces no lo cierro. De todas maneras, voy a hacerlo. Cierro, luego ingreso a la ventana de Codemaster y tiene que aparecerles por defecto acá las medidas de 2.74 por 1.83. Para que puedan ver en más detalle cómo es el icono de Codemaster, voy a sacar una captura de mi pantalla 1 y es esta de acá. Este icono tiene que aparecerles en su pantalla o en el escritorio de su pantalla, ya, para poder ingresar a Codemaster. Voy a cerrarlo. Bien, continuamos. Entonces hemos vuelto a entrar a la ventana de Codemaster para que haga efecto la configuración que acabamos de hacer. Entonces recién introduzco el color de la madera. Vamos a poner madera. Longitud se queda por defecto, ancho también por defecto. En cantidad vamos a poner por demás una cantidad, por decir 10 hojas. No sabemos cuántas hojas nos va a pedir este mueble, pero hay que ponerle siempre de más. Si quieren pongan 10, si quieren pongan 20 o 100, da igual. Al fin y al cabo el programa va a graficar en las placas que sean necesarias solamente. El resto ni las va a mostrar. En este caso, como sé que este mueble no me va a pedir más de una hoja o una hoja y media, entonces aquí yo por si acaso voy a ponerle 10. Casi siempre suelo hacer eso. Enter. Recuerden, una vez que estemos introduciendo la cantidad, presionan Enter para que la información baje aquí a la planilla de tablero. Entonces acá ya nos sale la longitud, el ancho, la cantidad y el color del material. Acá en longitud,
en longitud, aparte de ser la medida más larga del tablero, también es donde se muestra la medida que está a favor de la beta. La beta es el jaspeado o textura que presenta el color del tablero de melamínico. Ahora nos toca ingresar las medidas de las piezas, pero antes hay otra cosa importante también. A lo mejor este sea su segundo, su tercer mueble, su cuarto, no sé, y supongamos que les quedó una pieza o un par de piezas sobrantes de un color igual al que estamos utilizando. Entonces podemos introducir de manera personalizada las medidas de esos sobrantes. Primero, acá en longitud insertan la medida que está a favor de la beta, del jaspeado de su sobrante. Hagamos de cuenta que es un tablero de un sobrante de 0.60, y en el ancho colocamos la medida contraria a la beta. Ya les dije, ¿no? La beta es el jaspeado de la textura del tablero. El ancho puede ser que sea 0.40, por decir. Enter. Cantidad. Hagamos de cuenta que nos sobraron dos piecitas de estas dimensiones. Entonces colocamos 2 en cantidad y presionamos Enter. Entonces acá ya tenemos disponibles dimensiones de tableros nuevos y de piezas sobrantes para usarlo en las piezas del mueble que vamos a introducir ahora. En iniciales vamos a introducir un nombre resumido de cada una de las piezas o de los tipos de piezas que tenemos acá a la derecha del mueble. No tiene que pasar de 5 letras. En este caso vamos a comenzar por el techo, digamos, ¿ya? El techo. Esto voy a ponerlo en el tipo de visualización alámbrica 2D para que se vea todas las medidas, ¿ya? Este modelo de mueble sencillo es el que estoy despiezando aquí a la derecha en AutoCAD. Bueno, nuevamente lo voy a maximizar la ventana de CodeMaster. Ahora, aquí en iniciales, vamos a empezar por el techo o desde abajo, como ustedes quieran. A mí me gusta empezar desde el techo. Bien, ahora la medida que tendría que estar a favor de la beta, para mí, quiero que sea este de 62, 0.62, ¿no? Entonces, primero coloco el nombre, pongo un nombre resumido que es en minúsculas, tech. No tiene que haber espacio entre letras, ni tampoco tiene que haber comas entre números. Van a tener mucho cuidado en eso, porque si no, CodeMaster no les va a aceptar la optimización. Por un espacio que ustedes no se hayan dado cuenta, no les va a funcionar la optimización. Tengan mucho cuidado. En longitud vamos a ingresar la parte, no la parte más larga, sino la parte que está a favor de la beta. En este caso, en el techo de este mueble quiero que la beta, o sea, las líneas o el jaspeado del tablero esté en esta dirección. Por lo tanto, coincide con que sea la parte más larga, ¿no? Entonces introduzco 0.62, Enter para pasar a la siguiente casilla. Aquí LC significa, que está en inglés, canteado de la longitud. Entonces, de estos dos bordes, ¿cuántos quiero que se canteen, que estén canteados, perdón? Los dos bordes, un solo borde o ninguno. En este caso, en el techo normalmente suelo poner los dos bordes en este lado. O sea, aquí en LC vamos a colocar 2. Enter. En el ancho ingresamos la medida contraria a la beta, que es 0.419. Enter. ¿Qué lados van a ir canteados? Como ambos lados se ven, entonces ambos lados tienen que ir canteados. Ingresamos 2. Y si ningún lado no va canteado, tenemos que ingresar el 0, pero siempre tiene que haber cualquiera de los tres números, o 0, o 1, o el 2. En cantidad, ¿cuántas piezas, cuántos techos son? Son 1, entonces cantidad, coloco 1. Y en cinta tengo que elegir solo la primera vez, al inicio, en la opción PVC. Vuelvo otra vez a hacer clic en cantidad y presiono Enter para que la información baje aquí a la planilla. Aquí hay
una opción adicional. Por ejemplo, el programa por defecto agarra las piezas y los gira como vea conveniente para no generar mucho desperdicio. Así que hay una opción que es esta de rotación, esta media lunita que tiene una flecha, que evita que el programa tenga esa libertad de voltear las piezas como vea conveniente. Entonces, el techo yo quiero que sí o sí quede con la beta a favor de la medida de 0.62. Entonces, en rotación acá, bloqueo. Hago un clic y se bloquea la rotación en esta pieza. Seguimos. Vamos con los laterales. Acá el lateral me dice que es 0.882. Voy a poner el nombre primero. Pongo lateral. Enter. La medida es 0.882. Enter. ¿Cuántos bordes tienen que ir canteados? Adelante este borde se ve. Atrás el fondo que está aquí que es representado con color verde lo tapa en la parte de atrás del fondo. Si ustedes quieren pueden cantearlo también si es una zona muy húmeda, pero si son zonas templadas o frígidas no hace falta cantearlo ahí atrás. Ya. De todas maneras podemos ahorrar material también, ¿no? Acá en LC ponemos un solo borde, o sea, el de adelante. Enter. Aquí en ancho introducimos la medida contraria que es 0.419. 0.419, enter. Cantidad de bordes de los dos, ¿cuántos van canteados? El de arriba no se ve porque el techo lo tapa, entonces no necesito cantear aquí arriba. Y abajo no se ve, pero tiene contacto con el suelo, hay que protegerlo ese borde, entonces lo canteamos. Acá, por lo tanto, ingresamos un borde. Un borde AC, por si acaso, significa, está al revés en inglés, canteado del ancho. 1, enter. Cantidad de piezas son dos laterales, el de la izquierda y el de la derecha. Al de la derecha no le puse nombre porque medidas, porque como tiene la misma dimensión de la izquierda, prefiero poner solo uno. Cantidad 2. Aquí ya no hace falta elegir PVC, eso ya se pone por defecto, solo la primera vez nomás hay que, al ingresar la primera medida hay que elegir PVC. Bien, en cantidad presiono Enter para que baje la información. Ahora estos dos laterales tienen que tener la misma textura, o sea, la misma beta. Por lo tanto, voy a restringir al programa de que lo voltee libremente. Ya. Ahora vamos bajando las piezas horizontales. Fíjense, acá tenemos una repisa, esta otra pieza que es la tapa del cajón, ¿ya? Y la base del mueble. Los tres coinciden tener la misma medida. Por lo tanto, en Codemaster vamos a introducir el nombre. Puede ser lo más resumido posible que puedo yo representar estas tres piezas. Es R de repisa, la T de tapa del cajón y la B que es de la base. Longitud. La longitud tiene que ser la medida que tiene que estar a favor de la beta. Recuerden, en este caso yo quiero que sean horizontales 0.563. 0.563. Enter. ¿Cuántos bordes van canteados? El de adelante se ve. Cuando abrimos las puertas se van a ver. Entonces hay que cantearla. Y el de atrás no se ve. ¿Por qué? Porque lo tapa el fondo. Entonces solo necesitamos colocar un borde nomás acá. 1. Enter. En el ancho, la medida contraria es 0.40, ¿no? 0.4, 0.40 es lo mismo, solo que los programas siempre suprimen el 0 que está a la derecha de un número por cuestiones de visibilidad también, ¿no? O de redondeo. 0.40 es lo mismo que 0.4. Enter. ¿Cuántos bordes van canteados de estas piezas? De esta medida ninguna, porque a este lado lo tapa el lateral izquierdo del mueble y a este otro lado lo tapa el lateral derecho del mueble. Entonces ninguno de los bordes se ve, por lo tanto no necesito que vayan canteados. Voy a ponerle 0. Enter. Cantidad de piezas son 1, 2 y 3. Repisa, tapa de cajón y base. Por lo tanto ingresamos 3 en cantidad. Enter. Como son piezas internas que van a estar tapadas
con dos puertas y dos cajones, a lo mejor no necesitamos cuidar mucha estética acá. Solamente se va a ver la veta cuando abramos las puertas, y la base no la van a ver nunca porque el cajón siempre la va a estar tapando, ¿no? Acá abajo en esta pieza. Por lo tanto, si ustedes quieren pueden mantener la misma veta, restringir al programa, pero si se trata de ahorrar material, porque el programa cuanto mayor libertad tiene para voltear las piezas como vea conveniente, más les va ahorrando material. Cuando vamos cuidando más las vetas, entonces nos sujetamos a que el programa esté viéndose restringido al posicionar como vea conveniente las piezas, y normalmente suele pedir más material. En este caso yo prefiero que estas piezas tengan una veta libre, no importa si son iguales o no, así que no la voy a restringir acá en rotación. Seguimos con las piezas que siguen, los zócalos que están pintados con violeta, ¿no? Voy a poner en inicial SOC de zócalo, en longitud es 0.563, como se repite ya no sobreescribo, lo dejo, presiono enter. La longitud, el canteado de esa longitud, a lo largo los zócalos tienen contacto con el suelo, hay que proteger esos bordes, por lo tanto los canteamos, es decir, y arriba los bordes de arriba los tapa la base, ¿no es cierto? Por lo tanto no necesito cantearlos, solo un lado nomás en esta medida, por lo tanto 1, enter. Ancho, en el ancho la medida contraria es 10 centímetros, aquí dice 0,1, ¿no? Que es lo mismo que 0,10, 0.10, enter. Canteado de esa medida, como están tapados por los dos laterales del mueble, no necesito cantearlos, por lo tanto se mantiene en 0, enter. Cantidad de zócalos son 2, la frontal y la posterior, la de atrás, 2, enter. Necesito cuidar una veta en estas piezas, no, porque en los zócalos, si la veta está horizontal o vertical, da igual, se ven bien, estén en la posición que estén, y el de atrás no necesita igualar al de adelante porque el de atrás siempre va a estar oculto. Por lo tanto, no vamos a restringir al programa en cuanto a la rotación. Ahora pasamos a las puertas. Acá introducimos la inicial, puer, longitud. Aquí tenemos que ver la veta de las puertas, van a estar en posición vertical o en posición horizontal. Casi siempre suele ser en posición vertical, ¿no es cierto? Pero depende del gusto. Por lo tanto, en longitud vamos a introducir la medida a favor de la beta, que es 0.548, enter. En las puertas casi siempre van canteadas los cuatro lados, los cuatro bordes. Por lo tanto, vamos a colocar 2 en esta medida, y en el ancho la medida contraria es 0.297, enter. También vamos a colocar 2, pero ojo, eso estamos haciendo porque estas puertas tienen jalador, pero si tuvieran un jalador perfil de aluminio aquí abajo o arriba, entonces esa parte no necesitan cantearla, simplemente le dicen 1 acá. ¿Ya? En este caso amerita que sean los 2 bordes del ancho. Presionamos enter. En cantidad son 2 puertas, por lo tanto 2 piezas, enter. Las puertas tienen que coincidir sus vetas, no puede ser que una puerta esté con su veta vertical y el otro con la veta horizontal, porque si no restringimos la rotación, el programa puede que uno lo haga lo acomode con la veta diferente al otro. Entonces restringimos acá las puertas. En cuanto a las puertas, cajones y laterales, casi siempre se restringe la rotación, ¿ya? Pasamos al cajón. Iniciales de cajón. Vamos a introducir primero la cara del cajón, que es la pieza que está al frente del cajón, ¿ya? Detrás de esta cara hay otra pieza que lo denominamos frontal, ¿ya? Detrás de la pieza que está con líneas de color rojo está la pieza que le decimos frontal, y la de atrás es la posterior, y de los lados son los laterales del cajón. Bien, acá vamos a introducir la cara. Cara, como tiene 4 letras, no nos alcanza, podemos ponerlo completo.
la longitud del cajón. Si la veta de las puertas está en posición vertical, podría también esta cara del cajón estar en posición vertical, pero a veces no es obligatorio que todas las vetas coinciden. Los cajones pueden estar en posición horizontal para que la fachada del mueble no sea muy monótona, ¿no? Entonces vamos a poner la medida que dice 0,60, porque en esa medida quiero que esté la veta del cajón, o sea, cruzado con respecto a las puertas. Entonces introduzco esa medida, 0,60, enter. Del cajón, como tiene jaladores, entonces vamos a cantearlo los dos bordes, el de abajo y el de arriba. Pero si tuviera un perfil jalador aquí arriba de aluminio, entonces no necesitamos cantear ese borde, simplemente el de abajo. En este caso son los dos, ¿no? Entonces colocamos acá en LC 2, enter. La medida contraria, que es el ancho, sería 0,22, enter. ¿Cuántos bordes van canteados? Los dos, porque ambos bordes se ven, ¿no? 2, enter. Cantidad de cajones, en este mueble solo hay uno, entonces colocamos una sola cara y enter. Tenemos que restringir porque tenemos que evitar que el programa lo pueda elegir que esta veta se posicione en el lado contrario, entonces restringo. Vamos a seguir introduciendo las piezas del cuerpo del cajón. Comenzamos por laterales, si desean. Entonces los laterales tienen una longitud de 35 por 14,3. Los cajones, como siempre, paran dentro, entonces tampoco no necesitamos que todas las piezas coincidan con la veta. Al fin y al cabo solo la vamos a ver cuando la abramos y va a pasar ni 10 segundos, la vamos a volver a cerrar seguramente, entonces no hay mucha estética que cuidar ahí, pero si desean ustedes pueden hacer que coincida todo. En mi situación, en mi parecer, para ahorrar material yo prefiero dejarlo al programa que elija las vetas, las piezas internas del cajón. Por lo tanto, introducimos aquí L, que sea de lateral, L minúscula, lateral de cajón, ¿sí? L, C, A, J, enter. Longitud, ¿cuál es el largo? 0,35, enter. Acá solamente necesitamos que cantear, el borde de arriba. En todas estas 4 piezas del cajón, los bordes de arriba solamente. Abajo, como no se ve, no necesitamos cantearlo, nos vamos a ahorrar esa cinta de tabacán. Por lo tanto, acá solamente colocamos 1, enter. A lo ancho, la medida contraria es 0,14,3, 0,14,3, enter. Y estos bordes verticales de los laterales no necesitamos cantearlo tampoco, porque no se van a ver. Entonces le vamos a poner 0, enter. Cantidad de laterales son 1 y 2, ¿no? 2, enter. No le vamos a restringir, que el programa haga lo que quiera con las vetas de estas piezas. Luego vamos a introducir las medidas del posterior y la del frontal, que son la misma. Coloco acá frontal y posterior, o sea, FP de cajonería. Con eso ya completan las 5 letras. Enter. Longitud 0,489, enter. Solo el borde de arriba, 1, enter. La medida contraria, que es el mismo que los laterales, seguramente está acá lo mismo, 0,14,3, sí, le digo enter. Canteados, como los laterales del cajón tapan esos bordes del frontal y del posterior, entonces no necesitamos cantearlo, le vamos a poner 0, enter. Cantidad de piezas 2, enter. Tampoco le vamos a restringir al programa, que haga lo que quiera. Hasta acá hemos introducido todo el material que es de melamínico. Estas piezas verdes son los fondos, esas planchas que tienen 3 milímetros de grosor generalmente, ¿ya? Eso hay que introducir, las medidas de estas piezas hay que introducir en otro archivo, no podemos mezclar con las piezas de melamínico porque son diferentes materiales. En este entendido, nos dirigimos al botón auto, que en otros programas se llama optimizar. Vengo acá y acá arriba me aparece una pestaña que dice vista e impresión. Hago clic allí para ver. Ahora voy a maximizar la ventana de mi AutoCAD porque ya no necesito ver el Codemaster. Aquí está. Todo este cuadrado que ven aquí son los sobrantes. Primero, para saber si este tablero de acá es sobrante o un tablero nuevo,
nos fijamos en las dimensiones. ¿Se acuerdan que los dos supuestos sobrantes de un proyecto anterior medían 60 por 40? Entonces acá está, tablero 60 por 40. Entonces el programa está utilizando o priorizando utilizar primero los sobrantes para ver qué piezas podemos aprovecharlos allí. En este caso, la primera muestra, el número 1, es un sobrante. Pasemos con esta flecha a la pieza número 2. Vamos a ver. Acá me fijo primero las medidas. Si es de 60 por 40, entonces es el segundo sobrante, la segunda pieza sobrante que quiero aprovecharlo en este proyecto. Por lo tanto, hasta el momento no tengo que comprar todavía materiales. Estos dos primeros son piezas sobrantes que yo ya lo tengo anteriormente. Paso a la tercera diapositiva. El tercero, me fijo las dimensiones. Acá ya dice 274 por 183. Por lo tanto, este es un tablero que sí hay que comprarlo. Ya, acá están graficados el resto de las piezas. Vamos a ver si hay otro tablero más. Hacemos clic en la flecha. Como ya no avanza, entonces de las tres diapositivas, los dos primeros son los sobrantes y el tercero es el tablero entero que hay que comprar. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vamos a gastar, ¿no? En este tablero, fíjense, está la pieza acá, dice lat, de lateral. Está la medida de estos dos bordes de arriba y de abajo, y al lado hay una barra diagonal que indica cuántos bordes van canteados en esta pieza sobre que tengan esta medida. En 0.877 solo me aparece una línea, por lo tanto solo tengo que marcar el canteado, o para cantearlo, este borde de acá o el de abajo, que es la misma medida, solo uno. Vamos a la otra, a la medida contraria, 0.414. También tiene otra línea diagonal, solo una. Entonces hay que cantear o este borde o el borde de la derecha. Ahora, el ejemplo de esta pieza. Miren, esta es una puerta. Entonces al lado de la medida hay dos líneas. Por lo tanto hay que cantear este borde de acá y este otro de acá, los dos. Vamos a la medida contraria, dice 0.287. También hay dos líneas, entonces hay que cantear este borde izquierdo y el borde derecho. Vamos a ver otra pieza. Por ejemplo, cada pieza muestra sus medidas y cuántos bordes hay que cantear de esas medidas, o uno, o dos, o ninguno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el lateral de cajonería, al lado de la medida de 0.35 aparece solo una línea, por lo tanto hay que cantear solo uno de los bordes de 0.35. En la otra medida no aparece ninguna línea diagonal, por lo tanto ninguno de los bordes, ni derecho ni izquierdo, no se cantea. Ahora fíjense, toda pieza que vean de color blanco como estas son las piezas del mueble, las útiles, y estas otras que están con una textura diagonal segmentada son los sobrantes. Por lo tanto, el operador de corte tiene que proceder a cortar sus piezas en base a los rectángulos o las piezas que estén con color blanco entero. Muy bien, pasamos a la siguiente pestaña. Aquí en la parte de arriba dice reportes y nos aparece una lista de piezas. Por ejemplo, acá dice el color del tablero usado, ¿no? Por ejemplo, acá en el primer ítem dice primero la medida de 0.60 por 40, entre paréntesis está la cantidad de tableros o de piezas, que son dos de esta medida, y está el color que hemos asignado. En el ítem número 2 está la medida de 274 por 183. ¿Cuántos tableros? Entre paréntesis nos dice solo uno. De todas maneras, abajo tenemos un resumen más explícito. Acá, disposición 1 es la pieza o el tablero 1. En este caso es un sobrante porque mide 0.60 por 0.40 metros. ¿Ya? Aquí abajo están las piezas que están graficadas en esta pieza, en ese sobrante, y los nuevos sobrantes dentro de esta pieza. Vamos a ir a la disposición 2. También es un sobrante porque mide acá 60 por 40, 0.60 por 0.40. ¿Qué piezas están graficadas acá? Esta solamente. Este RTB, es lo que simboliza repisa, tapa y base, ¿no? ¿Se acuerdan?
y qué sobrantes nuevos hay en esta pieza. Disposición 3. ¿Qué medida tiene? 274 por 1,83. Esta ya es un tablero nuevo, entero. Por lo tanto, aquí está la lista de piezas que se graficaron en esta disposición 3 y los sobrantes que generan. Vamos a ir bajando. En estadísticas, en toda esta parte de acá, les dice cuántas partes ingresadas tienen que tener. O sea, las útiles del mueble. Son 15 en total. Partes usadas también. Partes ingresadas 15 y partes usadas 15. Es lo mismo. Por lo tanto, ustedes tienen que recoger 15 piezas de su mueble, sin contar los sobrantes, ¿no? Los sobrantes hay que recogerlos aparte. Tableros usados, 3, pero de los 3 solo uno hay que comprarla. El resto son sobrantes, sobras pequeñas. Aquí también les sale el total de metros cuadrados de todas las piezas graficadas, las piezas útiles. La utilidad del último tablero, la utilidad promedio, o sea, el aprovechamiento promedio, se podría decir, en general de los 3 se ha aprovechado un 75%. Entonces ha habido un 25% de sobrante o desperdicio en las 3 disposiciones. Utilidad del último tablero. En el último tablero solo se ha utilizado el 39% del total del tablero entero. El resto es sobrante. Y si veamos a vista impresión, tiene pinta de que sí, ¿no? Miren, es hartísimo sobrante, más de la mitad. Volvemos a reportes. Luego, longitud de cortes. En algunos países suelen cobrar por metro lineal el servicio de tapacanteada. Entonces ustedes ya tienen acá calculado cuánto tienen que cobrar. Por decir, si les cobran $10, 15, no sé, o en euros, multiplican esta cantidad por el precio por metro lineal que ustedes les están ofreciendo, ¿no? Por el servicio, aparte del precio que tiene la cinta de tapacanto. Ese precio es aparte del servicio. Pero en Bolivia, como les dije, son muy pocas las empresas que cobran. La mayoría te las hacen gratis. Solamente tienes que comprar la cinta tapacanto y no es más, ¿no? Longitud de borde. Acá nosotros sabemos cuántos metros de tapacanto vamos a comprar, incluido los 17% adicional que les había comentado. Por lo tanto, seguramente los proveedores no les van a dar 23 metros, les van a vender 25 o 30, dependiendo de las políticas internas que ellos tengan. Y si les cobran por el servicio por metro lineal, entonces a estos 23 le quitan un 17% y ese sería el total de metros lineales en tapacanto que ellos les tienen que cobrar por el servicio de canteado. Porque acá está incluido, en estos 23 metros están incluidos los 17% adicional que les había recomendado. Acá a la derecha, como no hemos tomado en cuenta precios unitarios, no nos interesa esto. Quieren imprimir esta hoja, esta página, vienen acá. Aquí hay un botón de impresión. Presionamos este botón. Vamos a esperar un poco que cargue. Ahí está. Eligen el tipo de impresora. En propiedades pueden elegir imprimir a color o en blanco y negro. Como no tenemos ninguna opción en a color, entonces esta ventana se aparece de acuerdo al modelo de impresora que tenga. Lo que yo hago es ir a principal, imprimir en borrador para ahorrarme tinta, impresión en escala de grises que se mantenga así en blanco y negro. Luego voy a configurar página, elijo el tamaño de hoja. Acá se usa bastante el tamaño carta. Le decimos aceptar y acá le volvemos a decir aceptar. Si quieren 2 copias de cada hoja, entonces aquí aumentan 2 o 3, lo que quieran, pero vamos a dejarlo en 1. Le decimos aceptar y comienza a imprimir esta hoja. Ahora, para imprimir los planos de corte, que son estos, tiene otro botón aparte, que es este de acá, imprimir, y hacemos el mismo procedimiento. Elegimos el modelo de impresora e ingresamos acá, en mi caso principal, activo borrador, lo dejo en blanco y negro, aquí impresión en escala de grises, paso a la siguiente pestaña, configurar página, elijo carta, si está, entonces lo dejo así, digo aceptar, puedo elegir número de copias. Normalmente
tendrían que hacer al menos 2 copias, uno que sea para el operador de corte y otro que sea para su archivo de ustedes, por si hay alguna equivocación ustedes tengan un respaldo de cómo corregir el error, ¿no? Elegimos 2 copias y le decimos aceptar y comienza a imprimir. Ahora vamos a ir a la primera pestaña, que es información y estadística. Si quieren imprimir esto, también tiene su botón de imprimir. Acá a la derecha está. A la derecha eligen el mismo procedimiento, modelo de impresora, propiedades, en principal le dicen borrador, en blanco y negro, configurar página, tamaño de hoja, aceptar. Pero estos datos no se suelen imprimir. En realidad lo que nos interesa son los planos de corte y el resumen de piezas, que es la última hoja de color amarillo que tenemos, ¿no? Voy a cancelarla esto. Un dato muy importante: antes de que se les ocurra cerrar esta ventana, no se olviden guardar, porque este programa, no sé por qué, pero no les pregunta si desean guardar el archivo. Directamente lo cierra y todo lo que han introducido se borra y tienen que hacer de nuevo el trabajo. Nos dirigimos aquí al botón donde dice guardar como. Esperamos un poquito. Nos tiene que aparecer esta ventana. Colocan el nombre del archivo. Yo recomiendo que sea el nombre del cliente, ya, seguido del tipo de mueble y al final el tipo de material. Por ejemplo, cuando es un plano de corte de fondo, de esas planchas de 3 milímetros, yo coloco fondo. Cuando es melamínico blanco, coloco melamínico blanco. Cuando es melamínico madera, sea el tono que sea. Y le decimos guardar. Bien. Y recién podemos imprimir, incluido el nombre, ¿no? Es necesario guardar con un nombre para que salga con esos cambios la impresión. Bien. Luego cerramos la ventana de Codemaster y para introducir las medidas de los fondos, que son otro material, como les había comentado, tienen que ingresar en otro archivo nuevamente a Codemaster. Ya no necesitan configurar, eso solamente se hace en un principio. Por lo tanto, ya estaría todo listo para mandarlo a cortar el modelo de mueble que diseñaron. Muy bien, eso es todo por ahora. Recuerda darme tu like y suscribirte para ayudarme a mostrarte más material. Nos vemos, hasta pronto.